Bien, en la última clase de la semana pasada estuvimos al final conversando sobre el ciclo Brighton con regeneración, ¿cierto? Y encontramos de que, a diferencia del ciclo Brighton, digamos, normal, la relación de compresión, ese valor que lo hemos simbolizado con la letra R o R, afecta de manera contraria, es decir, sin regeneración, si R aumenta, el rendimiento del ciclo aumenta, pero con regeneración, de acuerdo con la fórmula que desarrollamos, el rendimiento del ciclo Brighton disminuye. De todas maneras, este valor es mayor que este valor y eso lo podemos notar si hacemos una representación gráfica del rendimiento versus la relación de compresión para uno y otro caso. Si fuera sin recalentamiento, el ciclo tendría más o menos, en función de la relación de compresión, un rendimiento que estamos mostrándolo con esta curva que acabo de graficar. Mientras que si es con recalentamiento, el valor del rendimiento se comporta de esta manera. De todas formas, digamos, si la relación de compresión fuera esta, entonces tendríamos sin recalentamiento este rendimiento, pero con recalentamiento este otro rendimiento que es mayor. Lógicamente, a medida que R aumenta, la diferencia en términos de rendimiento se achica hasta que llega un momento en que acá prácticamente se vuelve nula, ¿no? Quisiera saber si esto está claro para complementar lo que dejamos pendiente la última vez. Les pregunto. De todas maneras, esto lo pueden consultar o pueden hacer una buena lectura en el documento que yo les mandé. Otro asunto que debemos adicionar para tener un panorama más completo de este tipo de máquinas, de motores con turbina de gas, es que también se pueden aplicar en estas instalaciones los conceptos de expansión en etapas con recalentamiento, es decir, estamos hablando de recalentamiento, y la compresión en etapas con enfriamiento intermedio. Esto durante la expansión y esto durante la compresión. Y a continuación les voy a mostrar una representación gráfica en el diagrama TS de un ciclo con estas características. Lógicamente que en este ciclo se puede agregar también como parte de las mejoras, si es que las condiciones lo permiten, la regeneración. O sea que tenemos tres, digamos, eh, conceptos que se pueden aplicar en este tipo de instalaciones para lograr una mejoría en el rendimiento. Entonces, a continuación voy a mostrar
fíjense que 1 a 2 significa comprimir. De 2 a 3 significa hacer un enfriamiento de ese fluido comprimido. Y de 3 a 4 significa volver a comprimir. Entonces, por acá tenemos una presión, por acá tenemos una presión intermedia y por acá tenemos una presión LP sub 2. Entonces, lo que estamos mostrando hasta ahora es cómo, por supuesto, en este diagrama TS, aparece una compresión en 2 etapas con enfriamiento intermedio. Luego vendría el suministro de calor que permite que en la instalación se alcance la máxima temperatura cuando se tiene el estado 5, para luego proceder a un proceso de expansión con estas características. En una primera etapa de 5 a 6, luego un recalentamiento hasta 7, y luego otra etapa de expansión hasta 8, y luego el retorno a 1. Pero si la temperatura T sub 8, fíjense, es mayor que T sub 4, entonces se puede hacer una regeneración. Y entonces tendríamos, bajo estas circunstancias, digamos, un aprovechamiento de todas las posibilidades que hay de mejoría en la instalación. Quisiera saber si hasta acá me están siguiendo. Entonces, por todos estos aspectos, lógicamente el rendimiento del ciclo va a aumentar. Entonces, bajo esta idea, uno podría pensar, ¿y por qué no hacemos más etapas de compresión con enfriamiento intermedio y más etapas de expansión con recalentamientos intermedios? Y entonces eso, digamos en teoría, acarrearía que el ciclo, en la medida en que se aumenten las etapas de compresión con enfriamiento y de expansión con recalentamiento, se acerque a un ciclo que lo tendríamos en estos términos. ¿Lo ven? ¿Se comprende lo que estoy anotando o no se comprende? Es decir, este diente, 1, 2, 3, 4, se va con el número de etapas haciendo más pequeño, cada vez más pequeño, y entonces cuando llegamos al límite, digamos, teórico de infinitas etapas, entonces nos vamos a encontrar con algo así como lo que estoy dibujando, es decir, el diente de sierra prácticamente desaparece, y esta transformación resultarían finalmente ser transformaciones isotérmicas. ¿Se dan cuenta? Entonces, estamos frente a un ciclo en donde tenemos dos transformaciones isotérmicas y dos transformaciones que son isobáricas. Y en realidad, lo que tenemos a la vista en el gráfico que he dibujado en la parte inferior no es otra cosa que un ciclo regenerativo perfecto. Y entonces el rendimiento de este ciclo, que enseguida le vamos a poner un nombre, va a ser exactamente igual al rendimiento de un ciclo de Carnot, que es el mejor ciclo que se conoce. Este ciclo, constituido por dos transformaciones isotérmicas
y dos transformaciones isobáricas se conoce con el nombre de ciclo Ericsson. Y vuelvo a repetir, no se trata ni más ni menos que de un ciclo regenerativo perfecto, y entonces con un rendimiento tan bueno como el del ciclo de Carnot. En esta misma línea se puede encontrar otro ciclo regenerativo perfecto en donde las transformaciones son dos isotérmicas, pero en lugar de tener dos isobáricas como en el ciclo Ericsson, se tienen dos transformaciones isocóricas, y a este ciclo se lo conoce con el nombre de su autor, Stirling. De todas maneras, vuelvo a repetir lo que dije antes. Estas cosas las van a encontrar y pueden hacer una buena lectura, digamos, usando como primera fuente de consulta el documentito que yo les envié. O si no, examinando en el internet, van a encontrar mucha información. Y me interesa que usted investigue un poco más acerca de un motor que tuvo su momento, que se conoce justamente con el nombre de motor Stirling. ¿Me están escuchando lo que digo? Sí, ingeniero. Ingeniero. Ya, van a encontrar bastante cosas interesantes en relación con este denominado motor Stirling, que en realidad es un motor que trabaja con aire y que tiene una fuente de calor, de suministro de calor externa, es decir, no es una máquina de combustión interna. Y entonces una de las grandes ventajas que tienen las máquinas de combustión externa es que se puede usar cualquier combustible que se le ocurra. ¿Bueno? Entonces me interesa que ustedes insistan un poco más, sobre todo en esto que lo van a encontrar interesante si es que les gusta la parte de motores. Hablo exactamente del motor Stirling. Incluso hay unos motores que son usados como adorno y que pueden funcionar con el calor que suministra la mano, es decir, el cuerpo de una persona. Usted los pone sobre la mano, los impulsa y entonces el motor comienza a operar. Si mal no recuerdo, hay tres tipos de diseño de esto que denominamos motor Stirling. Entonces, usted investigue, lea, interiorícese, y le va a resultar bueno, interesante y favorable a sus conocimientos, ¿no? Porque mientras más sepa uno, pues mejor es la vida, ¿no? Preguntas sobre lo que acabo de ir planteando. ¿Nada? Bueno, un último asunto, y lo cerramos el tema, es simplemente mencionar lo siguiente, lo que voy a mostrar gráficamente y con los comentarios correspondientes. En un principio dibujamos a la instalación de esta manera: un turbocompresor, una cámara de combustión, luego la turbina, donde los gases de combustión se expanden generando
el trabajo mecánico necesario para mover el compresor y quedando un saldo útil. Entonces, en este caso, la turbina genera solamente el trabajo necesario para mover el compresor, lo que daría o dejaría, digamos, un saldo neto de energía en estos gases de escape de la turbina. ¿Comprenden lo que estoy diciendo? Y entonces, esa energía que tienen esos gases, esa energía residual, que no deja de ser importante, se aprovecha en un dispositivo que a continuación lo voy a mostrar y ustedes me dirán de qué se trata, qué es lo que estoy simbolizando acá. Pregunto. A ver, repito la idea. Lo que estoy diciendo es que en la turbina, acá, a la salida de la turbina, la presión todavía no ha terminado, digamos, de aprovecharse en lo que concierne a la expansión de los gases. O sea que hemos tenido una expansión parcial en la turbina suficiente para que se genere un trabajo mecánico que permita mover al compresor. Pero es el saldo de esa energía, sobre todo energía de presión, se aprovecha en el siguiente dispositivo. Entonces quiero que me digan qué es lo que estamos mostrando con este símbolo que estoy marcando acá. No me vayan a decir que es un compresor, ¿no? Porque no, la forma de representación no es igual. Quisiera que me digan de qué se trata. ¿Qué aparato es este en donde el fluido entra por una parte ancha y termina saliendo por una parte angosta? ¿Cómo se llama este dispositivo? Una tobera, ingeniero. Una tobera. Y entonces, el hecho de que salga un chorro de gases que se expanden dentro de la tobera, acá hay un chorro, provoca un impulso, ¿lo ves? Como reacción. Y entonces, en realidad, a este conjunto, lo podemos graficar así, lo vamos a tener funcionando como un motor capaz de impulsar algo como consecuencia del chorro que sale de la tobera. Usted los conoce, estos motores, porque los ha visto en unos aparatos que vuelan. ¿De qué estoy hablando? Incluso el perfil que acabo de dibujar por acá, así, se parece mucho a lo que usted ve en la realidad. ¿De qué estamos hablando? La turbina de los aviones. Sí, señor. Estamos hablando de un motor que se llama motor a chorro, que no es otra cosa que un motor con turbina de gas, pero impulsado por el efecto reactivo que provoca el chorro de gases que salen de la tobera que está instalada después del motor. Bueno, también esto lo pueden mirar en el documentito que yo les mandé. Ojalá que se den tiempo de estudiarlo, porque les voy avisando que la primera semana del mes de julio vamos a dar examen parcial, el segundo examen parcial, y una semana después, o
sea, en la semana siguiente, examen final. Bueno, preguntas. No descuiden las cosas que estamos diciendo, que miren, que investiguen, que se provean de datos, porque son cosas que las podemos preguntar en los exámenes. Entonces, bueno, que usted esté preparado, que no vaya a pensar que se va a poder inventar cosas, ¿no? Cuando uno le pregunte algo. ¿Preguntas? ¿Nada? Bueno, voy a borrar y entonces voy a iniciar el último tema que tenemos previsto en el programa. Este último tema, sobre el que les voy a mandar también un documento para que usted lo estudie y en base a lo que usted lea, razone, si tiene alguna duda, pregunte. El tema que tenemos previsto como último tema de la materia es este estudio de termodinámica, porque es un estudio de termodinámica que se conoce con el nombre de ciclometría. Y en la palabra ciclometría ya tenemos algunas señales de a qué se refiere este estudio. Acá hay dos vocablos que están fundidos en una sola palabra. El vocablo ciclo, que traducido literalmente, me imagino que es griego, significa humedad. Y metría, bueno, significa medición. Sin embargo, digamos, esta traducción literal de la palabra ciclometría no nos dice de manera precisa a qué se refiere este estudio. ¿Que tiene que ver con humedad, con agua? Sí, por supuesto. Bueno, para no darle tanta vuelta, la ciclometría es una parte de la termodinámica que se ocupa de estudiar el comportamiento del aire ambiental. Entonces yo voy a dar unos lineamientos generales sobre este estudio y usted va a complementar lo que yo planteé acá estudiando el documento que les voy a enviar. En el aire ambiental, normalmente nos encontramos con un conjunto de gases, entre los cuales tenemos nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono, etcétera, otros gases en menor proporción. Básicamente, estos dos, que son los más abundantes, y en ese orden. Nitrógeno es el más abundante, el oxígeno un poco menos, y sabemos que el oxígeno es vital, ¿no? Y es importante, por ejemplo, en el tema que acabamos de estudiar, en las máquinas de combustión interna. Es decir, sin oxígeno no sería posible disponer de esas máquinas. Pero también el aire ambiental tiene como componente importante, y esto es lo que se destaca a través del nombre, presencia de vapor de agua, o sea, humedad en el ambiente, que puede encontrarse en mayor o menor proporción. Eso es algo variable y ustedes saben que cada día, de cada mes, de cada año, este valor es diferente, ¿no? Hay momentos en que el contenido de vapor de agua del aire ambiental es elevado y uno dice, pucha, está el aire muy pesado, muy húmedo, y en otras oportunidades, sobre todo cuando soplan los vientos de sur, la humedad del ambiente normalmente es baja y entonces uno afirma de que el clima está seco e incluso se siente, ¿no? Porque provoca efectos en la piel, en las mucosas, en la boca, la nariz.
Entonces, para hacerlo más técnico el asunto, a esta mezcla de gases y vapor de agua la vamos a denominar en el desarrollo del tema aire húmedo. Y entonces vamos a decir que ese aire húmedo está constituido por aire seco, que es la mezcla de gases, nitrógeno, etcétera, y vapor de agua. Y entonces lo que se va a plantear es identificar propiedades que presenta el aire ambiental o el aire húmedo, propiedades, y una vez que se conozcan estas propiedades, entonces hacer una determinación del valor de dichas propiedades, es decir, una cuantificación de las propiedades. Para eso hay diversos procedimientos que a continuación los voy a comentar. Algunas propiedades podrán ser susceptibles de una medición directa. A ver, por ejemplo, dígame qué se puede medir del aire ambiental, para lo cual hay instrumentos disponibles. Y usted todos los días escucha en los noticieros o las informaciones que dan en la tele, en la radio, en los periódicos, escritos, datos de algo que se mide en el aire ambiental. Como decir que... ¿Cómo? La presión del aire. La presión del aire. ¿Con qué se mide la presión del aire? Hay un instrumento especializado que Barómetro. sirve como barómetro, la presión atmosférica. ¿Qué otra cosa más se puede medir directamente en el aire? Todos los días dicen en la mañana es tanto, a mediodía es tanto, en la noche es tanto. La velocidad. ¿Ah? La velocidad, ingeniero. ¿La qué? La velocidad de los vientos. Ya, bueno, pero... Temperatura. La temperatura. Estamos hablando de propiedades termodinámicas, ¿no? Eso de la velocidad de los vientos, bueno, si bien se miden y puede tener importancia, digamos, no cabe, digamos, dentro del... Básicamente la presión y la temperatura, medidas con un barómetro, con un termómetro. En el caso de que el aire se encuentre confinado en un recipiente y usted quiere medir la presión, ya sabe usted que se usan los instrumentos que se llaman manómetros, o en su defecto vacuómetros si la presión es menor que la presión atmosférica. Pero hay otras propiedades que no son medibles directamente, no hay instrumento para medirlas, pero que usted las va a encontrar en el documentito definidas y se les va a mostrar mediante una formulación cómo usted puede calcular esas propiedades o conocer esas propiedades a partir de otras que sean conocidas. Entonces, para ello, en el desarrollo de este tema, se plantea un modelo de sistema termodinámico ciclométrico con ciertas características que se destacan, y a partir de ese modelo se establecen unas formulaciones que permiten el cálculo de dichas propiedades. Es decir, entre las características que se destacan en este modelo tenemos el hecho de que todos los componentes del aire húmedo, es decir, del aire seco más el vapor de agua, son considerados como gases ideales. Y entonces acá ya entra a destacarse el hecho de que se trata de un modelo teórico, ¿no? Pero que los resultados del modelo teórico concuerdan, digamos, con pequeñas diferencias con la realidad, y entonces el modelo es útil.
Luego, otra característica es que estos componentes del aire húmedo se comportan como si estuvieran solos. ¿Qué significa eso? Que las propiedades que tienen por separado, a pesar de que estén después mezclados en el aire ambiental, van a seguir siendo válidas. Entonces, todo lo que usted conoce, por ejemplo, del agua en estado de vapor saturado, vapor recalentado, a través de las tablas va a seguir teniendo validez en este desarrollo de ciclometría. Finalmente voy a completar que lo que usted puede observar en un clima como el nuestro es algo como esto que voy a tratar de graficar. Supongamos que en esta vasija usted tiene líquido, agua, y entonces la vasija está abierta y se pone en contacto el líquido con el aire ambiental, con el aire húmedo. Y resulta que entre estas dos fases ocurren interacciones, transferencia de masa, transferencia de calor. Y entonces, para este conjunto, la tercera consideración, digamos, dentro de esto que llamamos el modelo ciclométrico, es que el líquido es solo agua, lo cual acarrea que las propiedades que tenemos conocidas ya para el agua en estado líquido sigan siendo válidas dentro de este desarrollo de termodinámica que se llama ciclometría. A ver, hago un alto y quisiera que me comenten si tienen algunas dudas, preguntas. Es decir, este tema lo vamos a desarrollar con una alta participación de ustedes, ¿no? Porque van a tener que estudiar el documento y si tuvieran algunas dudas, vuelvo a recalcar, entonces te pide la aclaración que corresponda. Pero para eso, previamente, usted debe estudiarlo el documento. ¿Entiende? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Entonces, con todo esta introducción que yo he hecho del tema de ciclometría, yo creo que usted puede ir manejándose solo en el estudio del documentito que les voy a mandar, que es un documento corto. Entonces, se va a interiorizar de cosas que de repente usted las escuchó, pero nunca le prestó la más mínima importancia, ¿no? Por ejemplo, entre las informaciones que se dan todos los días en ese bombardeo de las condiciones climáticas, está la temperatura, por supuesto, no se avisa de la presión, ¿no? Usted habrá notado que no se dice nada de la presión, pero se habla de la temperatura y se habla, por ejemplo, de un parámetro que nosotros lo simbolizamos en el desarrollo de la ciclometría con la letra phi, que se conoce con el nombre de humedad relativa, cuya definición la va a encontrar usted en el documento y entonces va a poder comprender el significado de esta propiedad, que es muy útil para muchas cosas. Entonces, todos los días usted está siendo informado de temperatura y humedad relativa del ambiente. Supongo que usted mira en la tele los noticieros, ¿o no? O en su teléfono. Bueno, así como esta propiedad que se llama humedad relativa, vamos a encontrar todo un conjunto de otras propiedades que usted las va a tener que estudiar en el documento que yo les voy a mandar. ¿Ok? Les cedo la palabra. Ingeniero, en este tema igual incluye el rocío.
Sí, señor. Hay una propiedad que tiene el aire ambiental que se llama temperatura de rocío. Le explico, les comento un poco más. Usted sabe que en las madrugadas es cuando el ambiente se pone más frío, ¿cierto? Sí, Ok. Entonces, hay días en que la temperatura desciende tanto que el vapor de agua que está presente en el aire ambiental condensa, experimenta un cambio de fase. El vapor se convierte en líquido y entonces eso es lo que usted puede observar a veces en los lugares que no tienen techo, o sea, en el piso, usted ve un manto de humedad y a ese manto de humedad se lo suele llamar rocío. ¿Lo ve? sí, sí. Ya. En algunos reportes de las condiciones del clima se añade este valor que se conoce con el nombre de temperatura de rocío. Y entonces lo que me está diciendo esa temperatura de rocío es que si yo enfrío el aire hasta esa temperatura y mejor un poco más, entonces voy a provocar una suerte de lluvia. ¿Lo ven? Sí, Esa lluvia es lo que se llama rocío. Entonces, cuando uno sale al patio de la casa, muchas veces en la mañana, temprano, ve el piso húmedo y entonces dice, hubo rocío. Pues, todas estas cosas están muy bien explicadas en ese folleto que yo les voy a, en esa copia que yo les voy a hacer llegar. ¿Ok? ¿Preguntas? ingeniero, ¿y qué es la humedad absoluta? Bueno, la humedad absoluta, a diferencia de la humedad relativa que se mide en por ciento, la humedad absoluta, voy a notar que en realidad en el documento, me parece que está con el nombre de relación de humedad, es también una propiedad del aire húmedo que me dice cuántos kilogramos de vapor están presentes por cada kilogramo de aire seco. Fíjese acá. ¿Lo ves? Entonces yo voy a tener en el aire húmedo, por cada kilogramo de aire seco, una cierta cantidad de kilogramos de vapor. Esto es lo que se denomina humedad absoluta, porque ya acá estamos hablando con unidades, ¿no? Mientras que acá estamos simplemente mencionando una relación, algo relativo, ¿no? Entonces, mire, si quiere, para aclarar un poquito más, antes que se nos acabe el tiempo, si yo tengo una masa de aire húmedo, esa masa de aire húmedo va a ser igual a la masa de aire seco más la masa de vapor. Y entonces este valor que se suele